Ayer platicábamos acerca de la importancia del Jueves Santo. Hoy estaremos platicando acerca de la relevancia fundamental del Viernes Santo. El Viernes Santo marca el centro del Trido Pascual. Ayer comentábamos que el Trido Pascual comienza con el Jueves Santo, con esta última cena de nuestro Señor, con la oración en el huerto y todo lo demás que escuchamos. Hoy en este Viernes Santo, casi todos nos centramos únicamente en el punto fundamental, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Sin embargo, hay otros puntos que también son tan importantes y que nos ayudan mejor a comprender el amor de Dios, comprender cómo es que Dios se entrega por todos nosotros. Este hecho también tiene una gran correlación con el sacrificio del Cordero que se llevaba en el pueblo de Israel, anticipando el sacrificio del verdadero Cordero, que es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Una vez al año se recordaba la Pascua judía, esa Pascua que significa el paso de la esclavitud cuando estaban en el pueblo de Egipto y pasan a la vida verdadera, a una vida libre del otro lado del Mar Rojo. Recordemos que el pueblo de Israel vuelve a traicionar a Dios y por eso es que después pasa 40 años de purificación antes de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, ese no era el plan original. El plan original era que como ya habían salido de la esclavitud, podían llegar a ser libres. Hoy nuestro Señor Jesucristo, en este Viernes Santo, va a enseñarnos cuál era el significado verdadero de ese sacrificio del Cordero de Dios. En aquellos momentos el Cordero era un Cordero macho de un año, completamente puro, blanco, sin que tuviera ni una sola falla. Hoy encontramos también a nuestro Señor Jesucristo, que se ofrece como dicho Cordero, también siendo varón, siendo también puro, sin ninguna falla. Entonces, veremos conforme vayamos tomando estos 7 puntos que hoy les voy a platicar sobre el Viernes Santo, vamos a ir haciendo un paralelismo con el sacrificio del Cordero. Bueno, el primer punto, bueno, les voy a enumerar primero los 7 puntos para que ustedes vayan preparándose. El primero es el juicio injusto, el segundo es la burla, el tercero la condena, el cuarto el camino de la cruz, el quinto la crucifixión, el sexto la muerte y el séptimo el dolor. Para el primer punto, el juicio injusto, tenemos que, como no podían condenar a nuestro Señor Jesucristo, eh, pagaban algunos testigos falsos que para colmo no se podían poner de acuerdo porque como estaban diciendo mentiras, entonces uno decía una cosa, otro decía otra, luego después de que decía uno una cosa se desdecía, entonces no podían encontrarle ninguna falla. En este juicio no únicamente lo hace el Sanedrín, que es el poder religioso de la época, también lo hace el poder político, tanto Herodes como también Poncio Pilato. Recordemos que Israel en esos momentos estaba gobernado por el Imperio Romano. El Imperio Romano permitía que todos los dioses se pudieran adorar. De hecho, se creó el panteón. El panteón era donde estaban todos los dioses. Había dioses griegos, dioses galos, el dios de Israel, dioses egipcios, de todos los lugares donde tuviera el Imperio Romano un lugar. Si el reino de dicho lugar aceptaba al Imperio Romano, entonces su dios se permitía que se adorara. Y en caso de que no, entonces se prohibía el culto a dicho dios. En general todos hacían lo mismo, ¿no? Lo mismo que hizo el pueblo de Israel, que fue aceptar a ese poder romano por encima de su poder político y religioso. ¿Cuál era, qué era lo que tenía, a lo que se tenía que comprometer el reino que era conquistado por los romanos? Pues a final de cuentas a permitir el culto de los demás dioses, los demás ídolos, y también otro de los puntos más importantes era que el César estaba por encima de ellos. Entonces el poder político de Roma quedaba por encima del poder religioso y del poder político local. César era Dios de la misma forma en la que el
Faraón era Dios, el Dios verdadero para los egipcios. Así que, ¿qué sucedía en este momento? Pues a final de cuentas, los poderes religiosos y políticos enjuician al Dios verdadero. En vez de que se den cuenta de que Dios les da autoridad y potestad a ellos, les da autoridad al poder religioso, le da autoridad al poder político, en vez de eso, son el poder religioso y el poder político quienes quieren enjuiciar a Dios. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no están contentos con Él. Lo que Él les pide no es lo que ellos quisieran tener. Ellos están valiendo de dichos poderes no para servir, sino para ser servidos, que es algo que escuchábamos el día de ayer, que nos muestra nuestro Señor Jesucristo, que es el camino del cristiano: lavar los pies, tener trabajo de esclavo. El que quiera ser el más grande, que sea el más pequeño. El que quiera ser exaltado, que se humille. Así es como nosotros debemos de actuar, pero no es como estaban actuando dichos poderes, tanto religioso como político. Ellos querían más bien ser servidos y ser adorados en vez de que el Dios verdadero fuera adorado. Así que hoy lo vemos también, hoy vemos tanta gente que se quiere poner por encima, quiere crear leyes que van en contra de la ley de Dios. Podemos ver todo lo que estamos viendo actualmente con el progresismo, leyes que van en contra de la naturaleza, leyes que van en contra de la vida, hablan de derecho a decidir, cuando en realidad lo que están teniendo es un permiso para matar a sus hijos en el vientre de sus madres. Están hablando de que es un derecho a la muerte digna, cuando en realidad lo que están haciendo es matando a los ancianos, a los enfermos, a los que tienen alguna condición que les afecta la vida. En ese momento se les da el permiso de asesinarlos. Le llaman derecho ahora a permisos que van en contra de los verdaderos derechos, que es, por ejemplo, la vida. También, si Dios dice que es pecado mortal, es un pecado que clama venganza delante de Dios, el retenerle el dinero a los trabajadores. Hoy vemos como en muchos lugares no se les paga a tiempo a los proveedores y les causa muchos conflictos, no solo en cuestiones dentro de su empresa, porque casi siempre los proveedores son pequeños empresarios, y a final de cuentas eso también genera un problema dentro de sus familias y con otros familiares. Por ejemplo, si a mí no me pagan, pues yo tengo que pedir prestado. Me dicen que me van a pagar en 30 o en 60 días. Yo le pido prestado, pues primero a mis familiares, por ejemplo, a mi cuñado o a mi suegro, y después de 30 días no me pagan, pasa 60 días no me pagan, pasa 90 días no me pagan, y de repente tal vez mi suegro, para hacerme un favor, se endeudó con otra persona y también están cobrándole a él. Entonces, ¿qué sucede? Que algo que hoy es tan común como el retrasar el pago a proveedores termina afectando a toda la familia y en muchos casos a muchas familias, porque pues yo ya no le puedo pagar a mis empleados. Entonces eso provoca que también ellos tengan problemas dentro de sus familias. Así que lo que Dios nos dice a través de la enseñanza católica hoy están haciéndose completamente lo opuesto. Si Dios dice que toda vida es importante y que hoy se hagan, a final de cuentas, leyes que favorecen la muerte, pues entonces estamos yendo en contra de Dios. Y podríamos hablar de cada uno de los mandamientos. En todos los casos, cada uno de los mandamientos está siendo llevado la contra por parte de este poder político y de estas nuevas religiones que se están creando en el mundo entero. Bueno, entonces tenemos que este Cordero de Dios que les comentaba que era lo que se sacrificaba en el pueblo de Israel, tenía que ser también un cordero sin mancha y por eso era por todos, tenía que ser evaluado, tenía que verse si verdaderamente era manso, y al final el sumo sacerdote decía que no encontraba falla en él. Recordemos cómo también en el juicio Poncio Pilato dice que él no encuentra ningún delito en él. Haciendo un paralelismo, les digo, es un enorme paralelismo para que nosotros pudiéramos recordar cuando viéramos este caso, si fuéramos parte del pueblo de Israel, del antiguo pueblo de Israel, podríamos ver y darnos cuenta de que efectivamente estaba cumpliendo cada una de las cosas que se veía en la Pascua judía.
Entonces, ese fue el primer punto. Ese es el juicio injusto, se condena a Dios para, a final de cuentas, el hombre ponerse por encima de él. El segundo punto es la burla. Durante su juicio, Jesús sufre la burla de todos, lo escupen, lo abofetean, le tapan los ojos y le empiezan a pegar y quieren que adivine quién es el que le está golpeando. Al final de cuentas, reducen a Dios a un espectáculo, reducen a Dios a a ser simplemente un payaso. Eso es lo que esperaban, eso es lo que terminan haciendo de Dios, se terminan burlando de él, como también hoy se burlan de todas las leyes de Dios. Si se fijan, ustedes lo pueden notar en todos los medios de comunicación, aquí mismo, si ustedes ven estos programas a través de las redes sociales, se darán cuenta de que también en todos lados se está haciendo una burla de Dios. En todos lados, la ley de Dios se dice como que es eh, medieval, la ley de Dios se dice que es eh, anacrónica, que es algo que es de otro tiempo, se dice que es retrógrada. Entonces, a final de cuentas, no se cree en el Dios verdadero. A final de cuentas, prefieren hacer burla de él en vez de aceptar lo que está dándonos como enseñanza. Entonces, si vemos lo que se hizo en el antiguo pueblo de Israel, también es lo que hoy se hace. Eh, no podemos decir que los judíos fueron los que lo hicieron únicamente, nosotros lo seguimos haciendo, nosotros seguimos eh, enjuiciando a Dios, poniéndonos por encima de Él. Nosotros también seguimos burlándonos de Dios. ¿Cuántos chistes hay en contra de Jesús, en contra de los sacerdotes, en contra de las monjas? Eso también es hacer burla de Dios y nosotros lo seguimos haciendo y lo seguimos propagando a pesar de ser cristianos. Lo vemos también en esta burla que le ponen una corona de espinas, esta corona de espinas, y le dan un cetro, perdón, como una caña. Y a final de cuentas después también agarran con la caña y le pegan en el cetro. Lo visten de púrpura, recuerden que era el color de los reyes. eh, y a final de cuentas esa burla que están haciendo es, en el fondo están reconociendo que Él es el Dios verdadero. Por ejemplo, y vemos eh, en todas las manifestaciones que hacen las marchas, por ejemplo, feministas, y van contra la Iglesia Católica, van contra los templos católicos, no van a otro lado, no se van a quejar con los musulmanes, que ellos sí tienen eh, esclavizadas a sus mujeres, no, van contra los católicos, van contra la Iglesia de Dios, van en contra de Dios. Entonces vemos cómo a final de cuentas reconocen que Dios es el Dios verdadero, quieren que Dios sea quieren que la iglesia sea la que acepte el aborto, quieren que la iglesia sea quien acepte a las relaciones homosexuales. Es lo que están buscando y buscando y buscando, porque a final de cuentas están queriendo la aprobación de Dios. Entonces, aunque ellos dicen que Dios no existe, van contra Dios, van y lo enjuician injustamente, van y se burlan de él, van y lo atacan. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy, eso es lo que quiere el mundo que haga Dios, eh, que sea una burla para todos los demás, con el fin de que ellos hagan su voluntad, de que sus apetitos sean los que triunfen en vez de la razón y de la moral. Eh, entonces, vemos cómo es que se burlan de él, se hincan enfrente de él, pero con burla, lo llaman rey, pero lo llaman rey burlándose de él. Y esto también es una prueba, cómo se hacía la prueba a los corderitos. Tenían que ser mansos, entonces si alguien les pegaba, si alguien le lastimaba, tenía que volver a estar contento, a estar sin problemas. No era un cordero que fuera bravo, no era un cabrito, que ese sí se voltea y te persigue, sino que este era un corderito. Eso es lo que estaban buscando, que fuera un corderito manso, y entonces de esa forma eh, estaba listo para que fuera sacrificado por el pueblo de Israel en esta Pascua. Lo mismo se hace con Jesús, también él muestra que es humilde y manso de corazón, y a pesar de los ataques y las burlas y los golpes, él sigue siendo manso, él sigue siendo humilde. Entonces, ese es el segundo punto, la burla que sufre nuestro Señor Jesucristo, y que hoy la vemos todavía constantemente, esa burla que se hace en nuestra sociedad.
que se llama cristiana, pero ya realmente queda poco de cristianismo. Por tercer punto, la condena. Entonces, es condenado primero a azotes, donde con varas, con látigos, se le golpea la piel, se golpea todo su cuerpo, y se piensa que con eso ya va Jesús a pedir perdón, a arrepentirse, a decir que por favor ya no le hagan nada, y en vez de eso, él sigue actuando como este cordero manso, él sigue siendo, a final de cuentas, eh, el que se está entregando por nosotros, no lo están llevando a fuerza, él es el que se deja capturar, como lo vimos en Jueves Santo, no es el capturado, él no es el sacrificado, él se sacrifica. Entonces él sigue siendo manso a pesar de que se le esté lastimando, se le está escarneciendo, lo golpean, lo escupen, se le hace la condena más grave que en ese momento era la crucifixión. Lo pide todo el pueblo, incitado por los sacerdotes judíos, pide todo el pueblo la crucifixión. A él que había hecho tanto bien por la sociedad, a él que había hecho tanto bien por todos, él que nos ha dado la vida, pero bueno, suponiendo que ellos creyeran que no es Dios, sino que era simplemente un hombre, ellos habían visto todos los milagros, había alimentado a 5,000 hombres, a sus parejas y a sus hijos, un par de veces, había también sanado enfermos, había resucitado muertos, había hecho tantos milagros, les había enseñado, les había mostrado el camino, y aún así se dejaron llevar. La plebe, a final de cuentas, se deja llevar. Lo vemos hoy también en nuestro mundo actual, cómo nos dejamos llevar para un lado, para otro, y en vez de que tengamos compasión por los demás. Y ahí vamos y nosotros también ponemos comentarios terribles en Internet en contra de las personas, juzgándolos, eh, y a final de cuentas, pues lastimándolos porque muchos de ellos, pues sabemos que hasta cierran sus redes y se encierran en sus vidas porque no pueden soportar la burla de los demás. Entonces, eso lo seguimos haciendo, no es algo que haya sucedido en el pasado, es algo que seguimos haciendo, seguimos condenando a las personas, que les cierren su cuenta, que lo corran del trabajo, muchas veces lo podemos ver, ¿no? Porque una persona hizo algo, le dicen, no, pues que lo corran del trabajo, hizo un comentario en contra de las comunidades actuales que están teniendo el poder y piden que se les corra del trabajo. Entonces se le está haciendo una condena actualmente como también se condenó injustamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pueblo pide la liberación de Barrabás. Barrabás era un ladrón, era un asesino. Entonces, Dios da la vida y se libera a un asesino. Eso es lo mismo que seguimos haciendo hoy, hermanos. Lo que hizo Dios por nosotros, Barrabás, es figura de todos nosotros que a final de cuentas cometemos tantos delitos, cometemos tantas injusticias en lo que va de nuestra vida, lastimamos al prójimo, no tomamos en cuenta a Dios y, y hacemos una y otra cosa que va en contra de nuestra misma moral. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, Dios nos lo ha infundido en nuestro corazón desde el bautismo y aún así lo seguimos haciendo el mal. Entonces Dios, por nosotros que somos malos, da la vida y se ofrece Él. Entonces, en vez de haber dicho, no, ¿cómo me van a matar a mí? Mejor maten al asesino, que a Él lo crucifiquen y no a mí, ¿no? Dios, manso y humilde, va a la cruz, a pesar de que sabe que es injusto, a pesar de que todos en el pueblo de Israel sabían que era algo injusto, pero aún así gritan para que crucifiquen a Cristo y liberen a Barrabás. Entonces esa es la condena injusta. Es también como fue injusto en el pueblo de Israel que se tuviera que sacrificar a un corderito por el pecado de nosotros, pero a final de cuentas era una figura para que nosotros supiéramos reconocer al Cordero de Dios. El cuarto punto es el camino de la cruz. Las humillaciones continúan, el pueblo entero ruge, así como el pueblo entero vitoreaba a Jesús hacía 6 días en el Domingo de Ramos, a su entrada triunfal en Jerusalén. Hoy lamentablemente, el pueblo lo que está haciendo es
que ruge ese pueblo, pero pidiendo su condena, humillándolo, diciéndole lo mismo que le decía el mal ladrón: si tú eres verdaderamente hijo de Dios, si eres verdaderamente el Mesías, libérate, acaba con todos estos. Entonces vemos cómo el pueblo se pone en contra de Dios. Hoy también estamos viendo lo mismo y vemos cómo en una gran parte del mundo cristiano se están poniendo en contra de la iglesia, se están poniendo en contra de la doctrina de Dios. Justamente por eso, hermanos, porque nos dejamos llevar, así es el pueblo. Por eso es que la democracia, por un lado, tiene algunas cosas buenas, pero también tiene el defecto de que fácilmente nos dejamos llevar por los medios de comunicación, por los malos políticos, por los malos líderes que nos llevan a ir en contra de Dios. Entonces, en este camino de la cruz, Jesús cae 3 veces, lo veremos posteriormente en el Via Crucis, cuando platiquemos un poquito del Via Crucis. Cae 3 veces y es ayudado por Simón de Cirene, el cireneo. Algunos dicen que es el mismo Isaac, que digamos que tomó esta forma para ayudar a Jesús. Recordemos que cuando Isaac iba a ser sacrificado por su papá, por Abraham, él es el que carga los maderos y lleva y llega hasta arriba y pregunta: ¿y papá, dónde está el cordero? ¿No? Es lo que pregunta: ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Porque ellos sabían que se sacrificaba un cordero mucho antes de que el pueblo de Israel sacrificara corderos para la Pascua. Ya era algo que se hacía y los patriarcas lo hacían. Eh, estos cultos, pues recordarán Caín y Abel. Caín lleva frutos, pero Abel es el que lleva el cordero, el mejor cordero que tenía. O sea, y ese es el sacrificio agradable a Dios, porque siempre se ha sabido que el cordero es el que se tiene que sacrificar. Y Abraham le contesta a su hijo Isaac que Dios proveerá el cordero. Y así fue. Algunos años después, muchos cientos de años después, Dios provee el cordero, el verdadero cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo provee Dios y es quien se sacrifica en la cruz. Entonces, esa leña que había llevado en su momento Isaac, se dice que él fue también el cireneo que le llevó la cruz a cuestas a nuestro Señor Jesucristo, le ayudó a llevar la cruz. Esta es una leyenda, parte de la tradición católica, pero pues que también es algo hermoso ver ese paralelismo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En este camino de la cruz también se recoge en el Via Crucis una tradición de 2000 años. No todo lo que está en el Via Crucis se encuentra en la Sagrada Escritura, va mucho más allá y lo profundiza. Bueno, entonces ya una vez que estamos en el camino de la cruz, el quinto punto es la crucifixión. Isaías había profetizado que Jesús, que el Mesías, sería contado entre los inicuos y también sería, a final de cuentas, por Dios llevado al lugar de los buenos. ¿Qué quiere decir esto y cómo se cumple en la Escritura? Se cumple también en este Viernes Santo, que sería sacrificado entre pecadores, entre inicuos, entre, en este caso, el buen y el mal ladrón. Recordemos que la tradición los llama Dimas y Gestas: Dimas el buen ladrón, Gestas el mal ladrón. Y esta tradición nos ayuda a ver cómo cuando Cristo es exaltado, está entre dos ladrones. Recordemos que la mamá de Juan y de Santiago le había pedido a nuestro Señor Jesucristo que sus hijos estuvieran a su lado, al lado derecho y al lado izquierdo, cuando Él fuera exaltado, cuando Él fuera levantado. Ellos lo que estaban esperando es que la ida a Jerusalén iba a ser tal que iba a ser erigido Dios, iba a ser exaltado perdón, iba a ser erigido rey, iba a ser exaltado como los reyes, levantado como los reyes, todo mundo alabándolo. Iba a haber gritos, pero gritos de gozo, gritos de algarabía. Eso es lo que se imaginaban. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo le dice a la mamá de ellos, le dice que ellos no van a ser, que eso ya lo tiene previsto su Padre. ¿Quiénes van a ser? Los dos que van a estar a su lado, a su derecha y a su izquierda. También recordamos en este punto que nuestro Señor Jesucristo platica que en el juicio va a ser: a la derecha pondrá a los corderos, todos aquellos que ayudaron al prójimo,
los benditos de su padre, porque le dieron de comer al hambriento, le dieron de beber al sediento y todo lo demás que sabemos. Y del lado izquierdo van a estar todos aquellos que hicieron el mal, todos aquellos que no quisieron seguir el camino de Dios, que no quisieron ayudar al prójimo. Y de esa forma también lo vemos en la cruz. De su lado derecho de nuestro Señor Jesucristo está San Dimas, del lado izquierdo está Gestas. Entonces, del lado derecho están los que aceptan a Jesús, del lado izquierdo están los que se condenen para toda la eternidad. Así es como también nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando en la crucifixión cómo será a final de los tiempos cuando Él regrese y también haga el juicio a todo el mundo. Tenemos entonces aquí en la crucifixión que lo acompañan únicamente unas cuantas mujeres, entre ellas las tres Marías. Si ustedes han escuchado alguna vez las tres Marías, muchos sitios se llaman así, y justamente es porque está María Magdalena, está María la Madre de Jesús y está María la esposa de Cleofás. Las tres Marías que se encuentran junto a Cristo con algunas otras mujeres, no se sabe cuántas mujeres más, se sabe que son estas tres Marías y algunas otras cuantas más, y también San Juan. También del lado derecho vamos a encontrar a San Longinos, que es el que le atraviesa el costado a nuestro Señor Jesucristo desde su lado derecho y le atraviesa el corazón. Y entonces vemos cómo se va cumpliendo cada una de las cosas que nos dice la Sagrada Escritura, cada una de las profecías las va cumpliendo nuestro Señor en la cruz. Entonces, vemos cómo en la cruz, esta muerte humillante, esta muerte que solo se le daba a los peores criminales, la obtiene nuestro Señor Jesucristo y lo ofrece a Dios. De esa forma se acerca a Dios, a toda la naturaleza humana, aún a la naturaleza más caída, aún a la naturaleza más olvidada por todos, porque los crucificados eran los más odiados. Después, cuando se quedaban ahí colgados, la gente les aventaba de todo, les aventaban piedras, les aventaban lodo, les aventaban estiércol, hacían todo lo que fuera con ellos, porque a final de cuentas eran lo peor de la sociedad. Entonces Jesús hace todo este camino desde que es niño, desde que queda encinta la Virgen María, nace, sufre todo lo que pudiera sufrir un niño al nacer, también pues nace en un pesebre donde no es lo propio de un rey, sino es lo propio de una persona pobre, de una persona afligida, de una persona que no se le daba posada en ningún lado. En vez de eso, nace en un pesebre. Entonces sufre los fríos, sufre el dolor, sufre todo lo que nosotros pudiéramos sufrir como ser humano en la pobreza, sufre también pues lo que hemos dicho, ¿no? El escarnio, el abandono, la humillación, los golpes, la traición, la negación, todo lo que vemos en un ser humano que podemos decir, es que yo pequé porque tal persona me traicionó. Bueno, pues él también fue traicionado y nos muestra que se puede no pecar. En vez de eso, se puede perdonar. Entonces, el clásico, por ejemplo, que un esposo comete adulterio con otra mujer y entonces la esposa dice, pues eso me hizo, yo también voy a hacer lo mismo con otro hombre. Eso, en vez de eso, Dios nos muestra que ante la traición nosotros otorgamos el perdón. Ante una humillación también nosotros debemos otorgar el perdón, no estar buscando humillar a los demás. Entonces, en la cruz nos entrega también Jesús a su madre, a la Santísima Virgen María, en la figura de Juan, le dice lo que veremos posteriormente en el Vía Crucis, que le deja a María como madre. También recordemos que el cordero, si ustedes han visto cómo se hace el cabrito, cómo se hace en algunos lados, algunas barbacoas, sobre todo aquí en México, se crucifica, se hace una cruz al animalito, se le ponen los brazos extendidos y con estos brazos extendidos, las piernas se abre y entonces se mete al horno. Recuerden que los hornos antes no eran como son ahora, el horno se excavaba en la tierra, ahí era donde se ponían las brasas y ahí se ponía este cordero crucificado para que se cociera. Entonces se crucificaba el cordero, se ponía después, se enterraba.
Y es lo que vamos a ver, que también Jesús va a sufrir lo mismo, va a ser crucificado y después va a ser enterrado. Muy bien, entonces sufre esta muerte humillante. Recordemos que la muerte en la cruz se da por asfixia. Eh, Después de que están un rato, mucho tiempo colgados, los crucificados ya no pueden soportar su mismo peso, su peso los asfixia, no permite que el diafragma pueda seguir funcionando y con eso respirando, ampliando y contrayendo los pulmones. Entonces en ese momento viene la muerte por asfixia. Es un suplicio muy fuerte porque la gente se está ahogando mientras está siendo crucificado. Entonces, esa es la muerte en la cruz. Eh, Nos perdona a todos en la cruz, recuerden, y lo vamos a ver más adelante en las 7 palabras. Jesús nos perdona en la cruz a pesar de que está sufriendo todo lo indecible. Él, en vez de condenarnos, en vez de enviar a sus ángeles y que acabe con todos nosotros, Él en la cruz nos perdona. Así se manifiesta, hermanos, el perdón de Dios. El perdón de Dios se da a pesar de que lo estemos ofendiendo continuamente, a pesar de que las consecuencias de nuestras ofensas estén ahí, Dios nos sigue perdonando. Muy bien, entonces la muerte de Jesús es muy especial porque la muerte de Jesús nos dice la Escritura que lanza un fuerte grito y expira. ¿Qué, qué nos dice esto? Nos dice que Jesús no fue asesinado, Jesús entregó su vida por nosotros. Quiero que piensen en esto mientras se los voy describiendo. Jesús está crucificado. Les decía, no puede respirar, no tiene fuerzas, eh, no podía ya ni siquiera cargar la cruz. Estaba realmente agotado después de todas estas horas de suplicio. Él se tiene que levantar de la cruz, o sea, tiene que empujar con sus pies crucificados, tiene que jalarse con sus manos atravesadas para poder sacar un grito con todo su ser. Pero no solo eso, también la espalda, recordarán que mientras estaba siendo golpeado, pues la espalda se la dejan con pedazos arrancados de piel, entonces la espalda está realmente lastimada y detrás de él se encuentra un madero que no es un madero suavecito, pulido con barniz, sino es un madero que tiene, pues a final de cuentas, pues lo que tiene cualquier madero, ¿no? La corteza del árbol. Y, y entonces todo eso le tiene que raspar la espalda, todas las partes llagadas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con todo su esfuerzo, Él da ese último grito con el que hace el ofrecimiento final, ese ofrecimiento final que da nuestro Señor por todos nosotros y le entrega esa ofrenda agradable a Dios. Jesús no es sacrificado, Jesús se sacrifica por nosotros. Él es el Cordero de Dios, pero también es el sacerdote que sacrifica. Recuerden que en el pueblo de Israel, quien sacrificaba a los animalitos, quien sacrificaba al Cordero, era el sumo sacerdote. Jesús es ahora el sumo y eterno sacerdote que se sacrifica por nosotros. Él es al mismo tiempo Cordero y al mismo tiempo es sacerdote, el que sacrifica el Cordero. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando en la misa está levantando el sacerdote el cáliz y el cuerpo de Cristo y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, y todas las demás palabras que ustedes bien conocen, si han ido frecuentemente a misa. En ese momento son todos los sacerdotes los que ayudan a Cristo a levantarse, a pesar de todos los dolores, a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de la falta de fuerzas. El sacerdote está ayudando a Cristo a levantarse. Toda esa fuerza, recordemos que estamos en la misa, estamos en la eternidad, y se abre una puerta al cielo, así que se une pasado, presente y futuro en una misma misa. Entonces, en ese momento, el sacerdote está ayudando a Cristo a darle esa fuerza para poder hacer ese ofrecimiento a Dios mismo, al Padre. Así que recordemos cada vez que vayamos a misa cómo es que todo lo que está sucediendo en la misa
es el sacrificio de Jesús en la cruz. Muy bien, entonces en este sexto punto de la muerte, recordemos que la Virgen María lo recibe en sus brazos. Si ustedes han visto la piedad de Miguel Ángel, verán que la Virgen está con Jesús ya muerto en sus brazos y es un recordatorio a cómo también la Virgen María recibió a Jesús en sus brazos en la Navidad. La Navidad, ese momento tan hermoso que vemos que en muchas figuras, en muchas imágenes, vemos a María cargando a Jesús, a ese bebecito. Eso también nos debe de recordar este momento de la piedad, este momento en que la Virgen ofrece a su Hijo a Dios. Estábamos recordando hace un momento que Abraham le había pedido a Dios que sacrificara a su hijo y lo lleva, pero a final de cuentas cuando ya lo va a sacrificar, el ángel le detiene la mano, evita que lo sacrifique y aparece el cordero y entonces a lo que sacrifican es al cordero. Bueno, en este momento, así como Cristo se ofreció al Padre, también la Virgen María en sus manos recoge a Cristo y también se lo ofrece al Padre. María lleva a cabo ese sacrificio que no tuvo que hacer Abraham, la Virgen María sí lo hace. Entonces, quienes son madres, quienes son padres, imagínense esa entrega que tiene que hacer la Virgen María. Por eso para nosotros es tan importante venerarla, por eso para nosotros es tan importante quererla, porque ella está ofreciendo a su propio hijo. Ella sí ofreció a su hijo en la cruz, ella se lo ofrece al Padre. En ese momento, en esa imagen de la piedad, podemos ver a una Virgen que está triste porque, pues cómo no, el dolor de perder un hijo y de la forma en la que lo pierde, la forma tan indigna, tan cruel de tenerlo que entregar, pero a final de cuentas también es una imagen de amor, es una imagen de esperanza, porque ella es la única que sabía que tenía totalmente certeza de que Él es el verdadero Mesías, el Emanuel. Muy bien, entonces Jesús es enterrado en el sepulcro de José de Arimatea. José de Arimatea era una persona con mucho dinero, por eso es que muchos en la iglesia han hecho una parodia de lo que es Jesús. Jesús no estaba en contra de la gente con dinero, y sobre todo aquí en Latinoamérica nos hablan mucho en esta falsa teología de la liberación, que Jesús está con los pobres, los pobres, los pobres, no. Jesús viene a redimir al pecador, el pobre de espíritu. Él es al que viene a redimir Jesús, no únicamente a los pobres que les falta dinero, también a los ricos. Entonces tenemos por eso a varios ricos que acompañan a Jesús y uno de estos ricos, José de Arimatea, es el que le da su sepulcro. Entonces, así como iba a ser contado entre los pecadores, iba a ser después puesto entre los justos, entre los, digamos, los que más tienen. Dios lo exaltaría y así lo vemos cómo se cumple la profecía de Isaías. Entonces, lo ponen en un sepulcro, sepultado entre los bendecidos, no acabó en la fosa común, que era lo que habría sido lo normal entre los crucificados. Los crucificados, una vez muertos, los echaban a la fosa común y los quemaban. Aquí a Jesús lo ponen en un sepulcro que nunca antes había sido utilizado, era un sepulcro puro. ¿Qué es lo importante aquí? Que les decía ese paralelismo con el cordero que es metido al horno, metido en la tierra y metido al fuego. Jesús nos dice el credo y nos dice la escritura que baja a los infiernos. Entonces no solo baja a los infiernos porque se sepulta, sino también baja a los infiernos porque su alma irá a los infiernos. Eso lo veremos en un programa posteriormente porque es muy largo y de por sí este programa nos está llevando algo de tiempo porque es muy profundo. Entonces, de la misma forma en la que el cordero entraba al horno, Jesús entra en el sepulcro. Él verdaderamente muere, él está muerto, no es que quedó en estado catatónico, no es que estaba dormido y todavía lo fueron a sanar, no, no, no. Él muere verdaderamente, entrega esta naturaleza humana que tomó. Recordemos que Jesús no tiene persona humana, Él solo tiene persona divina y tiene dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Entonces Él toma la naturaleza humana y la entrega. Él sigue siendo divino, Él sigue estando con su alma viva. Entonces, ese es el sexto punto, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y el séptimo es el dolor.
el dolor de todos los que habían creído en él, el dolor de todos los discípulos que lo habían seguido, que él decían es el Mesías, él va a venirnos a liberar de la opresión del imperio romano. Eso era lo que ellos estaban pensando, no se daban cuenta de que la verdadera opresión se da en el pecado. Él nos viene a liberar del pecado, nos viene a liberar no solo a los esclavos, sino también a los que pensábamos que éramos libres, ¿no? Dicen en algún momento los judíos, es que nosotros somos libres, ¿de qué nos hablas? Somos hijos de Abraham. Y Jesús les da a entender eso, ¿no? Que Él viene a liberarlos de lo que verdaderamente oprime al ser humano, que es el pecado. Entonces, también la Virgen llora de dolor, por eso es que más adelante platicaremos al respecto, pero vamos y consolamos a la Virgen en ese Viernes Santo. La Virgen, como les dije también anteriormente, eh, llora, llora por el dolor que te puede causar la muerte de tu hijo. Imagínense ese dolor, si no es que no lo han sufrido, si es que ya lo sufrieron, pues ya lo conocen. Sin embargo, también ese dolor va acompañado de la esperanza de saber que Jesús es el verdadero Dios por quien se vive, Él es el Rey de la vida, Él es el que da y quita la vida, así que a final de cuentas Él resucitará al tercer día, como ya estaba predicho y ya lo había confirmado nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estos 7 puntos que vimos anteriormente los recapitulo para que nos acordemos: el juicio injusto, la burla, la condena, el camino de la cruz, la crucifixión, la muerte y el dolor. Estos 7 puntos le corresponden a algunos ritos que hace la Iglesia Católica. Algunos son, digámoslo así, parte del canon, parte de lo que debemos de hacer, y otros simplemente son piedad popular. En este día, casi siempre en las mañanas, se hace el conocido Via Crucis o Via Crucis. En este camino de la cruz se puede hacer dentro de las estaciones que están en las iglesias, o también se puede hacer alrededor de las calles, dependiendo de la devoción y de la piedad de cada uno de los pueblos en los que estemos. En algunos sitios sabemos que, es más, ni siquiera se puede salir a profesar la fe cristiana, entonces se hace dentro de la iglesia, dentro del templo. Y también las personas que no pueden caminar tanto, que no pueden estar en el sol, pues lo hacen dentro del templo. El Via Crucis da indulgencia plenaria para quien lo rece. No vamos a hablar mucho de las indulgencias, pero digamos que es bueno hacerlo. Ustedes háganlo, y si no lo pueden hacer, les digo, caminando, pues háganlo simplemente dentro del templo. Entonces tenemos el Via Crucis, son 14 estaciones, se las voy a enumerar rápidamente para no detenernos en cada una de ellas. La primera es: Jesús es sentenciado a muerte; la segunda, Jesús carga la cruz; la tercera, Jesús cae por primera vez; la cuarta, Jesús encuentra a la Virgen María; la quinta, Simón de Cirene le ayuda a llevar la cruz; eh, la sexta, la Verónica limpia el rostro de Jesús; la séptima, Jesús cae por segunda vez; eh, después Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén; Jesús cae por tercera vez; Jesús es despojado de sus vestiduras; Jesús es clavado en la cruz; Jesús muere en la cruz; Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre; y por último, Jesús es sepultado. Esas son las 14 estaciones, nos recuerdan todo este camino, todo esto que estuvimos platicando nos lo recuerda con puntos específicos, así que es importante que recemos el Via Crucis por eso, para que recordemos cada uno de estos puntos. Posteriormente también se dicen las 7 palabras no son 7 palabras, son 7 frases que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando ya estaba crucificado. O sea, ya una vez que se crucificó, ya una vez que hicimos este Via Crucis, hacemos estas 7 palabras, recordamos lo que dijo Jesús en la cruz. La primera de las 7 palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que mencionábamos con anterioridad, Jesús, en vez de estar maldiciéndonos, en vez de estar lo común, ¿no? Por ejemplo, en las películas sacan que alguien lo están torturando y está maldiciéndolos, y les va a pasar esto y les voy a hacer aquello y voy a regresar de la tumba, ¿no? Casi, casi, ¿no? Mucho, muy de películas, ¿no? Y les voy a hacer aquello, y entonces una maldición para ustedes, para todas sus generaciones. No, fíjense cómo Jesús, en vez de eso, aunque está siendo torturado, aunque está siendo humillado, Él, como da la vida por nosotros, nos perdona también. Entonces, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego, la segunda palabra o la segunda frase es: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el cielo. Eso le dice al buen ladrón que se arrepiente,
Esto es muy importante. Se ha perdido esa importancia que tiene en la salvación de las personas, el dolor, el sufrimiento. Eh, la tradición cristiana nos dice que las personas que sufren la pena de muerte, si la ofrecen, reconocen que hicieron el mal y a final de cuentas dicen, ojalá sirva para que otras personas no hagan lo mismo que yo. O sea, si se comportan de forma similar al buen ladrón, a San Dimas, entonces en ese momento alcanzan el cielo. Entonces, la muerte de este tipo, la pena de muerte, cuando es una muerte justa, una pena de muerte justa, le ayuda al alma, si reconoce a Cristo, si se conforma a Él, ayuda al alma a que también sea rescatada y pueda gozar del cielo en el mismo instante de su muerte. Fíjense cómo Jesús no deja desamparado ni siquiera a estas personas que están sufriendo una pena de muerte. Él va con todos, va con los pobres, va con los necesitados, va con los ricos, va con los sabios, va con los que son ignorantes, va con todos, aún a la persona más olvidada, que es la que está sufriendo una pena de muerte. También a ellos se acerca y por eso es también tan importante que las personas que van a ser condenadas a muerte o que están en la cárcel, vaya un sacerdote y les ofrezca los sacramentos, sus últimos sacramentos, para que ellos arrepentidos ofrezcan esta muerte por la salvación de su propia alma y para que los demás se den cuenta de que el hacer el mal los lleva a ese destino. Así que por eso es que la Iglesia siempre ha permitido la pena de muerte, porque es una forma también de santificación. En lo que siempre estará en contra es en matar injustamente a un inocente. Por ejemplo, a un niño en el vientre de su madre, a una persona que simplemente por tener una enfermedad terminal, ya lo quieren matar. En eso siempre se va a oponer la Iglesia Católica y, y por supuesto, pues le va a pedir piedad y que tenga compasión al gobierno para que no le dé pena de muerte y que la persona pueda seguir viviendo, pero en caso de que haya pena de muerte, la iglesia acompaña a esta persona para que pueda santificarse. Que mejor si se le conmuta la pena de muerte y esta persona puede después hacer el bien, predicar a los demás presos y estar en una vida de oración, pagando también por sus pecados. Entonces, por eso es que pedimos muchas veces que se conmute la pena de muerte por otras penas, pero si se da la pena de muerte es una oportunidad de que se santifique y el alma no se pierda. Entonces, le dice Jesús, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el cielo. La tercera de las 7 palabras, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces, nuestro Señor le entrega a María Santísima al discípulo amado. Recordemos, el discípulo amado es San Juan, el que no lo abandonó, el que estuvo con él hasta el final, pero fíjense cómo San Juan en su evangelio nunca dice su nombre, dice el discípulo amado. El discípulo amado es el que pone, por ejemplo, en la última cena, su pecho en el corazón de Jesús, perdón, su cabeza la recuesta sobre el pecho, sobre el corazón de Jesús. El discípulo amado es quien recibe a María como madre y se la lleva a su casa. El discípulo amado posteriormente, después, cuando venga la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, es el que va detrás de Pedro. Son simbolismos, son significados que son importantes. Entonces, el discípulo más amado es aquel buen cristiano que se refugia en el Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros recuerden que tenemos la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, el discípulo más amado es aquel que se refugia en el Sagrado Corazón de Jesús. También el discípulo más amado es el que tiene a la Virgen María como madre. Es el que la lleva a su casa, es el que la lleva con él y siempre está con la Virgen María. Y el discípulo más amado es el que sigue a Pedro, es el que sigue las enseñanzas del Papa y los obispos ordenados debidamente dentro de la Iglesia Católica. Por eso es que debemos de mantenernos unidos a la estructura del cuerpo de Cristo, cuya cabeza visible es el Papa. El Papa podrá tener problemas, podrá tener errores, como también San Pedro los tuvo. Ya escuchamos en el Jueves Santo como San Pedro lo niega 3 veces, así también pues todos cometemos pecados a pesar de haber ya conocido a Jesús, seguimos cayendo una y otra vez, pero el chiste es arrepentirnos. Entonces, de la misma forma, nosotros si queremos ser los discípulos más amados por Jesús, entonces 3 puntos, Sagrado Corazón de Jesús, Virgen María y seguir al Papa. Entonces, en este punto,
Jesús le entrega a su madre a San Juan y San Juan le entrega como hijo a nuestra dulce madre, la siempre Virgen María. Posteriormente viene esta frase que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recordemos que esto sale del Salmo 22. El Salmo, los judíos acostumbraban rezar salmos para hacer ofrecimientos, también en momentos de dificultades. La oración es muy importante, ayer lo platicábamos también, la oración es fundamental para no caer en la tentación. Entonces rezaban salmos. Lo que está enunciando nuestro Señor Jesucristo es este salmo que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el salmo de una persona que sufre, pero que al final sabe que su esperanza está en Dios, que a pesar de que vaya por praderas, por cañadas difíciles, a pesar de que vaya en cuevas terribles, siempre le va a dar todo lo necesario a Dios para que salga adelante y le pueda dar gloria a Dios. Entonces, no es simplemente una palabra de alguien que está desesperado, no es que simplemente Jesús haya perdido la esperanza, sino es la muestra de que Él está con todos los desesperados y sabe que a final de cuentas Dios lo glorificará. Dios lo llevará por esos cañadas difíciles, por esos lugares oscuros, pero sabe que si pone su esperanza en Dios, Él saldrá adelante por la gracia de Dios. Entonces, es ese ejemplo que nos da. También tenemos la siguiente de las 7 palabras, es tengo sed. También hay un salmo que nos habla al respecto. Es un salmo que dice que tengo sed de ti, Dios mío, tengo sed de ti. A final de cuentas es un salmo que nos ayuda a que recordemos que necesitamos a Dios, que necesitamos que Dios nos guíe. Dice este salmo, Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco, pues tengo sed de ti, mi ser entero te desea, cual tierra árida, sedienta, sin agua. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu gloria, pues tu amor vale más que la vida. Entonces, no es simplemente la sed física que pudiera ser. Recuerden que le ponen en una lanza, en una esponja, un poco de hiel y vinagre, y pues apenas se lo ponen en la boca y no es que lo tome realmente, no es que realmente le ayude, no está hablando tanto de esa sed física que sí la puede tener, cualquier persona que está a punto de morir le da una sed física, es una sed también, una sed de Dios. Entonces, este es muy importante ver que las 7 palabras no son palabras de un desesperado, sino es de una persona que está orando a Dios. Muchas veces nos olvida, sí tiene la naturaleza humana, pero Jesús nos quiere dar la esperanza. Por eso es que en muchos crucifijos de la primera época cristiana se ponía a Jesús, pero también con una sonrisa a pesar de estar en la cruz, porque no es simplemente el dolor que pudiera sufrir, sino el saber que ese dolor tiene un sentido y agarra un sentido que es el ofrecimiento de mi dolor a Dios para el perdón de los pecados del mundo entero. Entonces también nos da esa enseñanza de que nosotros, como dice el dicho, a mal tiempo buena cara. Nosotros los cristianos siempre debemos tener una buena cara, estar alegres, porque a pesar de que haya dificultades, sabemos que Dios nos sacará de todas ellas. Aún en el momento de la muerte, que puede ser el momento más traumante de cualquier persona, sabemos que nuestro encuentro es con Dios. Por eso es que debemos tener sed de Dios, no tener miedo a la muerte, sino simplemente tener más grande el deseo de la vida, el deseo de estar ya con Dios. Entonces podemos tener un cierto miedo, ¿está bien? No debemos de estar buscando nosotros por nosotros mismos la muerte, eso es incorrecto, porque nuestra vida debe de ser al servicio de Dios, pero al momento de que venga ya la muerte, nosotros entregársela a Dios, entregarnos a Él y reconocer que tenemos sed de Él, queremos ya llegar a su presencia. Y entonces tiene esta 5ª palabra, tengo sed. Posteriormente viene la 6ª palabra, todo está cumplido. Jesús cumple toda la escritura, todas las profecías ya están cumplidas en Él. Y por último, la 7ª palabra, la 7ª frase dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto también viene de un salmo y es esa entrega. De hecho, los que rezan con nosotros en el Verbo encarnado todas las noches, nuestras completas, la oración de la noche de la Iglesia Católica, ahí podrán escuchar todos los días que decimos lo mismo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es otro salmo, fíjense cómo Jesús está rezando salmos, Jesús está entregando, ofreciendo su muerte a Dios, pero también
nos está enseñando cómo debemos de actuar nosotros, cómo debemos de interpretar correctamente la Escritura, cómo debemos darnos cuenta de que nuestro objetivo es estar con Dios, volver a Él, salimos de Él para regresar a Él. Entonces, eso es, esas son las enseñanzas que nos da Jesús aún en la cruz, aún mientras está sufriendo, aún así, Él nos sigue dando enseñanzas, nos sigue dando nuevas formas de vivir el camino, ese camino que solo nos lleva al Padre, pero sí atravesamos la cruz. No podemos llegar al Padre si no hay cruz, no podemos llegar al Padre si no hay sufrimiento. Entonces, esto es lo que aprendemos en estas 7 palabras. Vamos acompañando a nuestro Señor Jesucristo a través de ellas. Y también posteriormente a estas 7 palabras viene la pasión del Señor. Este es una celebración litúrgica que se lleva a cabo en el templo, dentro de la iglesia, y no es misa, es importante señalar, no es misa. Viernes y sábado santo no se celebra misa. La misa del sábado, que es la vigilia pascual, realmente ya se celebra en la noche, y recordemos que para el pueblo de Israel la noche es el inicio del día, entonces ya estamos en domingo, en el momento de la noche del sábado ya es domingo, por eso es que celebramos la vigilia pascual el sábado por la noche, que realmente para nosotros es domingo por la noche, siguiendo esta tradición judeocristiana. Entonces viernes no hay misa. Misa, recuerden, no es ir al templo, escuchar las lecturas, comulgar, eso no es misa. Misa es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que se lleva a cabo en el altar, y únicamente el sacerdote lo puede realizar. Es la renovación del sacrificio incruento de Jesús en la cruz, que hoy se lleva a cabo en el altar, en las especies del pan y del vino. Entonces, eso es misa, y eso, si ustedes van el viernes a la pasión del Señor, verán que no hay misa, no hay sacrificio. Eso no lo van a ver. ¿De qué consta esta celebración de la pasión del Señor? De esta celebración litúrgica se da la bienvenida, posteriormente la liturgia de la palabra, eso sí, vamos a escuchar la palabra de Dios, también vamos a adorar a la Santa Cruz. En muchos lados se tiene la devoción de que se le da un beso a un crucifijo, tratando de consolar a Cristo, tratándolo de consolar. Sabemos que pues la imagen pues no es nada más que una imagen, pero queremos llevar nuestro corazón a ese sufrimiento que llevó Jesús en la cruz, nosotros hacernos uno con Él, que de alguna forma también sepa Él, aunque lo sabe, porque Él sabe todo lo que hay en nuestro corazón, pero haciendo un signo externo donde nosotros, como no pudimos estar en ese instante en la cruz acompañándolo, pues que ahora hacemos este beso al crucifijo, y se llama la adoración de la Santa Cruz, en la cual estamos adorando al Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. El tercero de ellos es el rito de la comunión. Entonces, no hubo misa, no hubo sacrificio, pero sí hay comunión. La comunión son de las hostias que se resguardaron el jueves. Recordemos, en Jueves Santo, en la noche, se hace la celebración de la Cena del Señor, se resguardan las hostias, ya no están en el sagrario como normalmente, están en otro lado, y en ese otro lado, en ese copón donde se guardaron, se toman de ahí para hacer la comunión en este rito de la pasión del Señor. Entonces les recuerdo, no hay misa. Misa únicamente es cuando el sacerdote celebra el sacrificio, si no, no hay misa, pero sí hay un rito que es este que se llama la pasión del Señor. Por la noche hay devociones diferentes, no es como tal parte de la liturgia, pero se hace la procesión del silencio en muchos sitios donde vamos, digamos que acompañando a Jesús, que ha muerto, es como si lo fuéramos acompañando hacia su sepulcro. Y por último, también hacemos un acompañamiento, un consuelo a la Virgen María, para tratar de consolar sus dolores. Nosotros también sufrimos con ella, sufrimos ese dolor, porque reconocemos que somos pecadores y que por nosotros murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no simplemente muere a manos de los judíos, sino muere también a nuestras manos, porque son nuestros pecados los que lleva también Jesús en la cruz. Muy bien, entonces esos son los 5 puntos que hacemos normalmente en Viernes Santo, como actos litúrgicos, como actos también de devoción cristiana. Pero bueno, de eso les quería hablar. También el Viernes Santo se vive con un profundo dolor, lo que les comentaba, ¿no? Somos conscientes, nos hacemos conscientes de que
Jesús muere por nuestros pecados, sigue muriendo, sigue siendo ofrecido diariamente en la misa, sigue haciéndose el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Lo hizo una vez para siempre, por eso lo hace en la cruz y lo hacemos para siempre, por toda la eternidad, hasta el último día del mundo. Lo vamos a hacer en la iglesia, sin suspender nunca el sacrificio, porque es importante que todos los días hagamos el sacrificio. Lo hace en nombre de todos el sacerdote, el obispo. No lo podemos hacer nosotros como tal porque somos laicos, pero nosotros vamos a misa y hacemos también, participamos de ese sacrificio. Entonces, Él muere por nuestros pecados y el sacrificio se sigue realizando una vez y para siempre. Es el mismo sacrificio, nada más que el Viernes Santo fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y recuerden que ya había sido el Jueves Santo, ya también se había hecho esta última cena que era preámbulo y unida al sacrificio de Cristo en la cruz. De esa forma se unen los dos sacrificios y se queda para toda la eternidad el sacrificio del pan y del vino que se convierten en cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante también unirlo a, muchas veces hablamos de misericordia y de perdón. Aquí Jesús está mostrándonos, Dios mismo nos está mostrando cuál es la misericordia y el perdón. La misericordia de Dios fue bajar del cielo, Él que lo tenía todo, Él que es todopoderoso, Él que lo sabe todo, baja del cielo, toma naturaleza humana. La naturaleza humana no nace entre los ricos y poderosos, sino nace entre los pobres, lleva una vida común y a final de cuentas empieza a predicar, habla con los ricos, habla con los pobres, habla con los sabios, habla con los ignorantes, va con todos hasta el último instante en su cruz, donde Él lleva también sobre sí toda esta condena injusta, toda esta crucifixión, esta tortura, esta traición, este olvido, este abandono, esta venta, esta negación, lleva todo con Él hasta entregar todo eso en la cruz y uniéndose también al más olvidado, que era este crucificado, este ladrón que había sido, a final de cuentas, condenado justamente. Entonces, nos lleva por todo ese camino. Esa es la misericordia de Dios. Fíjense cómo Él no tenía necesidad de nosotros, nunca tuvo necesidad ni de crearnos, ni de santificarnos, ni de salvarnos, nada. Él no tiene necesidad de nosotros. Sin embargo, Él, por amor, se entrega y nos muestra lo que es verdaderamente la misericordia. El poder de Dios nos dice muchas veces en la liturgia, en algunas oraciones que tenemos en la iglesia, pero sobre todo lo importante es que está en la liturgia. El poder de Dios se manifiesta principalmente en la misericordia y el perdón. Entonces, eso es lo que nos muestra el poder de Dios. ¿Quieres asemejarte a Dios en lo más profundo de Él? Sé misericordioso y perdona. Ser misericordioso entonces nos lleva a unirnos al sufrimiento de las demás personas, unirnos al sufrimiento de aquel que más está necesitado de nosotros. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que hacer las obras de Dios. Ya nos mostró el camino nuestro Señor Jesucristo, debemos nosotros también ser misericordiosos y acercarnos a aquella persona que sufre, acercarnos a aquellos que nos necesitan. Nos sentimos muy poderosos, bueno, bájate un poquito, ya no seas tan engreído, sino empieza a ponerte al servicio de los demás. Así como Jesús, a pesar de que ya iba a ser crucificado, a pesar de que iba a sufrir, antes de la última cena que hizo, se puso a lavar los pies a sus discípulos, mostrando algo que era digno únicamente de un esclavo, él así lo lleva a cabo. Entonces nos muestra ese camino, hermanos, ese es el camino que debemos seguir nosotros, es el camino de la misericordia. Y por otro lado, el camino del perdón. El camino del perdón se da en la cruz, se da mientras estamos sufriendo, cuando una persona nos está insultando, cuando una persona nos está acusando de algo falso, tal vez en el trabajo nos echaron la culpa de que nosotros robamos cuando nosotros no hicimos nada, nuestra esposa, nuestro esposo de repente nos acusa injustamente, se da mucho entre ciertos esposos celosos, cónyuges celosos que dicen, es que miraste al otro hombre, es que por qué, es que seguramente querías coquetear, seguramente estás ofreciéndote, estás siendo uno injustamente atacado. ¿Cuál es el camino de Jesús que nos muestra hoy? Que mientras estaba siendo crucificado, Él perdona y pide perdón a Dios, que no se le tomen en cuenta esos pecados a esta persona. Entonces, esa es la forma en la que rompemos nosotros ese afán natural que tenemos de defendernos
y de atacar y de contraatacar y de que si nos están lastimando, nosotros vamos a lastimar el doble y vamos a humillar al otro, porque si el otro nos sentimos humillados, nosotros tenemos que humillarlo al otro peor, tenemos que vengarnos, las clásicas venganzas que se daban en los pueblos, donde uno iba a matar el hijo del otro, entonces yo te mato a tu hijo y a tu esposa, y entonces el otro, como ya mataste a mi hijo y a mi esposa, yo voy y mato, ¿no? Entonces ya se daba un, ¿cómo se podrá decir? Una venganza de tal forma que no era simplemente la venganza de que tomo lo que tú me quitaste, sino tomo lo que tú me quitaste y algo más, ¿no? Necesito todavía algo más porque no me siento satisfecho. Entonces, en vez de eso, Jesús dice, no, ese no es el camino del cristiano. El camino del cristiano es el perdón. Y para perdonar, no hay mejor momento que el momento mismo en que estamos siendo ofendidos. Entonces, Jesús con palabras nos dice cuál es el camino del cristiano y dice, Padre, no les tomes en cuenta estos pecados. Fijémonos cómo también posteriormente San Esteban, el primer mártir, también va a hacer lo mismo cuando lo están apedreando los judíos, también pide que no se les tome en cuenta esos pecados. Así debemos de actuar nosotros los cristianos cada vez que somos ofendidos, cada vez que somos lastimados, aún en el momento de nuestra muerte, si es por causa de otra persona, pedir perdón por dicha persona. Entonces, así es la misericordia, así es el perdón de Dios, a pesar del dolor, y nos acercamos, a pesar del dolor, perdonamos. No fueron únicamente los judíos los que mataron a Dios, hoy lo seguimos matando, negándolo. Cuando alguien se pone a decir tonterías en contra de la iglesia y no decimos nada, no la defendemos, nosotros también nos estamos callando, estamos abandonando a la iglesia. Cuando alguien se burla de ella, cuando nosotros dejamos de ir a misa, estamos abandonando a la iglesia. Entonces, así como lo hicimos o lo hizo Judas, que lo traicionó, que dejó la iglesia, dejó a Cristo por 30 monedas, así nosotros también muchas veces por el afán de dinero nos olvidamos de Dios, así como los apóstoles que huyeron por miedo, también hoy muchas veces se habla en contra de la iglesia y nosotros también por miedo no nos atrevemos a hablar y defender la doctrina cristiana. Así como Pedro lo negó 3 veces, así nosotros también negamos nuestra fe. Personas que hoy en medios de comunicación y en todos lugares tienen miedo a hablar en contra de las injusticias del aborto, de la ideología de género y de toda esta degradación moral que estamos viviendo aquí en este mundo, especialmente en el occidente cristiano, y todos nos callamos y negamos a Cristo por el miedo de que nos digan que somos anacrónicos, por el miedo de que nos digan que somos medievales, por el miedo a que nos digan que somos de otro tiempo, que somos retrógrados, por miedo a los insultos, preferimos mejor negar a Dios. Entonces, vean cómo no es algo del pasado, es algo del presente. Así como unos cuantos acompañaron a Cristo, unas cuantas mujeres y San Juan, así también verán en este Viernes Santo como mucha gente ya se fue de vacaciones, prefirieron los placeres del mundo en vez de acompañar a Cristo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Los que seguimos trabajando aún en Viernes Santo porque estamos más interesados en el dinero como Judas. ¿Quiénes somos nosotros los que huimos despavoridos y nos ponemos a hacer cualquier otra cosa? ¿Quiénes somos nosotros los que negamos a Cristo? ¿O somos nosotros como San Juan y como estas mujeres que acompañaron a Cristo en el camino de la cruz? Lo acompañamos en este jueves, viernes, sábado santos, en este trido pascual, para poder celebrar con más gusto la resurrección del domingo de resurrección. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? Piénsalo, no me tienes que responder, no lo tienes que escribir en los comentarios, pero ¿quién quieres ser tú? ¿Quién has sido tú? ¿Y quién quieres ser tú? Siempre es el momento de que muramos a nuestro hombre viejo y renazcamos como un hombre nuevo. No es simplemente el que como yo he sido de esta forma ya no puedo cambiar, al contrario, lo que nos muestra Jesús es que podemos morir en la cruz, nos va a doler, vamos a sufrir, pero vamos a poder renacer en un hombre nuevo. Entonces, sí, ya fuimos, ya lo olvidamos, ya lo abandonamos, nos concentramos en el dinero, nos concentramos en la fama, nos concentramos en el poder, en la comodidad. Bueno, hoy cambiamos y hoy queremos asemejarnos a Cristo. Entonces, ¿de qué lado vamos a estar? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Eso lo sabremos al momento de nuestra muerte, eso lo sabremos al momento de nuestro juicio.
Busquemos dejar este lado izquierdo para irnos al lado derecho. Eso es la recomendación, es lo que siempre busca la iglesia para todos nosotros que hemos sido pecadores. Recuerden que Jesús no vino por los justos, vino por nosotros los pecadores. Los que son justos, pues ellos podrán llegar, y los que son inocentes, que mueren muy pequeños, tal vez puedan llegar a Dios sin haberse contaminado tanto del mundo, pero nosotros que ya hemos estado contaminados de todo el mundo, de los placeres de la carne, de los placeres del mundo, y hemos sido tentados por Satanás, nosotros necesitamos de Cristo, necesitamos de Dios para poder salir de ese mundo de pecado, para poder dejar atrás la esclavitud que es similar a la esclavitud que se vivía del pueblo de Israel con los egipcios, la esclavitud que tenía el pueblo de Israel también con los romanos, y entonces salir de ellos, ser verdaderamente liberados. Fíjense cómo es muy curioso, pero cuando los judíos traicionan, pierden la fe, no reconocen al Dios verdadero, es curioso que mejor los paganos lo reconocen, entonces mejor Jesús termina tomando al imperio romano como fuente para esparcir la palabra de Dios por todo el mundo. A partir del mal, hace el bien. Entonces, a partir de que nosotros hayamos sido malos, ahora ya conocemos el mal, conocemos más profundamente lo que es dañar a otras personas, entonces podemos reconocer mejor cómo también hacerles el bien, en qué momento los dañamos, en qué momento mejor ahora nos acercamos a ellos para sacarlos de la tristeza, para darles esperanza, darles palabras de alivio y poderlos acercar más a Dios. A final de cuentas, nosotros difícilmente habríamos dado la vida por una persona, tal vez la daríamos por un hijo, tal vez la daríamos por una persona que es muy buena, pero difícilmente estamos dispuestos por nuestra naturaleza a dar la vida por los demás. Cristo demuestra que es verdadero Dios porque no dio la vida por los buenos, sino dio la vida por nosotros los malos. Esa es la forma en la que Dios se manifiesta en nosotros. No se muestra como un simple hombre, se muestra como verdaderamente divino. Nosotros podemos llegar a ser similares a Dios si nos dejamos llevar por Él, si nos arrepentimos cuando cometemos el mal, si nos acercamos a Él, a final de cuentas, cuando estemos a través de los sacramentos, a la gracia de Dios que se derrama a través de ellos. Recuerden los sacramentos: bautismo, confirmación, penitencia, comunión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. 7 sacramentos que nosotros debemos de llevar a cabo. Cada uno, no se tienen que llevar a cabo todos, por supuesto. No todo el mundo se ordena sacerdote, no todo el mundo se casa, pero recordemos que son gracias de Dios que nos da a través de estos signos sensibles que son los sacramentos. Sobre todo si ya fuimos bautizados, ya se nos perdonaron los pecados con el bautismo y hoy seguimos pecando, vayamos a la confesión, a la reconciliación, a la penitencia. Es el mismo sacramento, tiene todos estos nombres. Reconciliémonos con Dios, confesemos nuestros pecados arrepentidos y entonces podamos acercarnos a Dios en la Eucaristía, en la comunión. Recuerden, no comulguen si no están libres de pecado mortal. No importa si los demás los miran feos, no importa si los demás hablan de ustedes, no comulguen si están en pecado mortal. Primero vayan, confiesen sus pecados y posteriormente vengan a Cristo, vengan a recibir el pan de vida y bebida de salvación. Para nosotros es imposible dar la vida por los demás si solo nos basamos en la naturaleza humana. Pero hoy tenemos la gracia de Dios. Recuerden, en el mismo instante de nuestro bautismo ya vive dentro de nosotros el Espíritu Santo. Dios que nos creó a imagen y semejanza suya. Cuando llega además, no solo tenemos la impronta del Padre, tenemos también la impronta del Espíritu Santo en el bautismo y también tendremos la impronta de nuestro Señor Jesucristo en la comunión. Fíjense cómo toda la Santísima Trinidad, Dios completo, entra en nosotros, forma parte de nosotros. Por eso es tan importante estos sacramentos, para que Dios completo nos llene y nos haga asemejarnos a Él. Recuerden, un hijo busca asemejarse a sus padres, los imitamos. De esta forma, nosotros que buscamos ser verdaderos hijos de Dios, nosotros también tenemos que imitar al Padre, tenemos que imitar a Jesús, que es el único Hijo de Dios,
Recordemos lo que nos dice el credo. Creo en nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. El único Hijo es Jesucristo, porque el Hijo tiene la misma naturaleza del Padre. Así como de un hombre no sale un perro, así como de un perro no sale un gato, de la misma forma, los hijos tienen la misma naturaleza de los padres. De un humano sale otro humano, de un perro sale otro perro. De esa misma forma, solo el único Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo, quien tiene naturaleza divina. Sin embargo, nosotros uniéndonos a su cuerpo, recuerden que su cuerpo es la Iglesia Católica, unidos a su cuerpo, manteniéndonos unidos a Él, es como llegaremos al cielo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya se encuentra reinando a la derecha del Padre en el cielo, y nosotros, si queremos llegar al cielo y estar con Él, debemos de mantenernos unidos a su cuerpo, que es la Santa Madre Iglesia, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Si nos mantenemos unidos a Él, si perseveramos unidos a este cuerpo, ya saben, viviendo en santidad, viviendo frecuentemente los sacramentos que nos ayudan a vivir en santidad, entonces de esa forma estaremos reinando con Cristo y seremos verdaderos hijos de Dios. La fe verdadera nos lleva a cambiar, a transformarnos. Si tú tienes fe verdadera, vas a dejar atrás el pecado. Si tú tienes fe verdadera, vas a dejar atrás la comodidad, vas a dejar atrás los placeres, porque vas a poner tu vida entera en manos de Dios, y aquello que te sobra, en vez de que te sobre y que lo dilapides, se lo vas a compartir a las personas que más lo necesiten. Hasta el momento de que seas como Dios y entonces ya no solo des lo que te sobra, sino empieces a dar hasta lo que te hace falta. Empieza a hacer sacrificios y mortificaciones por los demás. Muy bien, hermanos, pues si Dios quiere, también estaremos hablando acerca de la vigilia pascual. No se olviden dejar sus comentarios, dejar sugerencias en la parte de abajo, vienen los comentarios. También si gustan, si les ha gustado este programa, no se olviden sobre todo compartir. Es importante su me gusta, pero es más importante que compartan con todas aquellas personas que algún día han sabido ustedes que tienen dudas, que quieren aprender más de su fe cristiana. Recuerden que aquí en Caballero Cristiano vamos a estar publicando frecuentemente algunas charlas como estas. No, si se fijan, no tienen gran producción, no tienen grandes avances, música, nada. O sea, simplemente estamos hablando y predicando la palabra de Dios, de laicos para laicos, con el lenguaje que busco tener, de que sea muy sencillo, de que no sea algo demasiado elevado para que todos lo podamos comprender. Pues que sigan con nosotros aquí en Caballero Cristiano, y no se olviden también seguirnos en nuestros otros canales. Estamos en El Verbo Encarnado, Iglesia Católica, Rosario de Hoy y Misa de Hoy.